y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Yo tengo un Padre y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Escucha mi llamar. Amén. Señor, vamos a abrir tu palabra en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse? Muy buenas noches para todos. ¿Cuántos disfrutaron de la tarde? ¿Cuántos descansaron un rato? A algunos les da pena. No le dé pena. Si usted descansó no hay problema. Lo mejor es que está a esta hora en este lugar y el sueño no lo venció. Así que para la gloria de Dios, usted está en este lugar listo para continuar escuchando la palabra de nuestro Dios. El relato o lo que vamos a estudiar el día de hoy, en esta hora, ocurrió hace 2000 años. Un grupo de hombres se subieron en una barca y comenzaron a remar rumbo a la otra orilla del mar de Galilea. El mar de Galilea, por naturaleza, es un mar tranquilo. Es un lago realmente muy grande que se surte de las aguas del río Jordán. Quienes atraviesa ese lago grande y continúa rumbo hacia el mar Muerto. Así que en ese mar ocurrió lo que hoy vamos a estudiar en esta noche. Pero los acontecimientos previos a lo que pasó en ese lugar, en esa noche y en esa barca, ocurrieron en la ladera de una montaña a orillas del mar de Galilea. Ahí estaba Jesús reunido con una multitud de más de 5,000 personas que habían venido desde lejos y habían estado dispuestos a escucharlo sin pestañear. Y cuando ya tenían hambre, entonces el Señor Jesús decidió hacer algo el cual nunca había hecho. Decidió utilizar su poder y con apenas pocos panes y peces logró alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Pero las cosas terminaron abruptamente. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras nos encontramos que cada uno de los que escribieron o los escritores de los evangelios relatan un acontecimiento que da luz para entender lo que pasó en ese día. Cuando leemos el libro de Marcos dice que Jesús obligó a sus discípulos a subirse a una barca. Y usted dice, ¿y por qué los obligó?
Marcos no revela más luz. Simplemente dice que los discípulos estaban en la barca y estaban molestos. Y yo dije, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces voy al libro de Juan y Juan me dice qué es lo que estaba pasando. Juan me dice que cuando ellos vieron a Jesús realizar semejante milagro, su mente comenzó a volar. Y dijeron, ¿vieron el milagro? Este es el profeta que estábamos esperando. Y dice que Jesús, viendo las intenciones de ellos, que querían tomarlo a la fuerza y ponerlo como rey, entonces Jesús los agarró, los montó en una barca, se fue al monte a orar y le dijo, me esperan al otro lado. Así que ellos iban ahí todos refunfuñando, remando en esa barca. No sabemos cuántos pensamientos, cuántas frustraciones, tanto que habían anhelado al Mesías. Estaba ahí, lo tenían, había hecho el milagro, tenía la multitud como para coronarlo rey y ahora se les escapa. ¿Qué problema? Pero vamos a ir al libro de Mateo, donde continúan relatando qué ocurrió en ese mar mientras estos hombres remaban rumbo a la otra orilla. Y acompáñenme al libro de Mateo capítulo 14, libro de Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Porque de aquí en adelante vamos a ver una de las historias más maravillosas donde podemos contemplar la gracia del Señor aún para aquellos que están en rebeldía, para los refunfuñones, para los que andan ahí queriendo hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Así que veamos qué dice el pasaje. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de despedir la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero el versículo 24 nos dice, ya la barca estaba en medio del mar. Es decir, habían dado bastante remo. ¿Y qué pasó en este momento? La barca se encontraba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Yo creo que estos discípulos, mientras comenzaron a remar, el mar pudo haber estado tranquilo. Tuve el privilegio de navegar en las aguas del mar de Galilea. Un mar tranquilo, quieto, en una barquita que nos llevaron ahí a conocer varias partes. Muy interesante, las gaviotas volaban, pero en ese momento ya había oscurecido y apenas después que se oscureció ya era medianoche y todavía estaban batallando con esa barca. Yo creo que los pensamientos que habían tenido ya se habían ido y ahora era el instinto de la supervivencia. Ahora estaban dándole con fuerza para tratar de mantenerse vivos, porque la barca estaba siendo azotada por el viento. Saben, esa barca puede representar nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros tiene su propia barca y puede estar siendo azotada por muchos vientos. Los vientos significan los problemas que constantemente azotan la vida de los seres humanos. ¿Quién no tiene problemas? Si nos ponemos a hacer aquí una muestra de problemas, mire, creo que la lista será tan grande que no tendremos como para escribir tantos problemas que enfrentamos. Y saben, nuestras vidas hoy, como la barca de los discípulos del pasado, también enfrenta vientos difíciles. Madres que tienen problemas con hijos en drogadicción, son vientos que azotan las barcas. Un padre que perdió a su hijo, alguien que quedó sin trabajo y no sabe ahora cómo pagar la renta. Los biles no paran, ¿verdad? Y eso trae preocupación. Lo que ganas no te alcanza para vivir. Los hijos que dejan los estudios y comienzan a andar por la vida sin rumbo. Los hijos que no respetan a los padres. Y así, si nos ponemos a enumerar tantos problemas que enfrentamos, nos vamos a dar cuenta que hay muchos vientos que son contrarios a nuestros planes de vida, a nuestros sueños, a nuestros propósitos, a los ideales de lo que nosotros esperamos que se cumplan.
Los discípulos estaban enfrentando dificultad. Ellos eran expertos marineros. Habían enfrentado el mar muchas veces, pero en esa ocasión su mente estaba perturbada. Necesitaban ayuda y no sabían cómo encontrarla. Necesitaban ayuda y no sabían dónde recurrir, porque en otras oportunidades, cuando necesitaron ayuda, Jesús estaba con ellos. Pero ahora estaban solo en la barca. Y saben, mis queridos, cuando estamos acompañados es fácil enfrentar las dificultades, pero cuando estamos solos, abandonados, que nos sentimos en medio de la tormenta que nos rodea y que parece que nos va a tragar, entonces nuestras almas se sienten angustiadas y se despierta, como dije, el espíritu de la supervivencia. Si esto puede ser la experiencia que tú estás atravesando, quiero decirte que en medio de la noche, cuando ellos estaban perdiendo la fuerza de tanto remar, cuando ya pensaban que no tenían esperanza, cuando creían que ya estaban a punto de sucumbir en medio de las aguas, Jesús vino a su encuentro. Y saben, el eslogan de esta semana se llama Él te conoce. Y saben, Jesús sabe cómo está tu barca. Jesús sabe cuáles son los vientos que están contrarios. Jesús estaba en el monte orando, sí es verdad, pero allá estaba orando por ellos. Allá estaba clamando para que el Señor les diera a ellos otra visión. Allá estaba clamando para que el Señor le abriera la mente al propósito que Cristo tenía para ellos y que le sacara de la mente sus propios planes y aceptaran el plan de Dios. Así que ahí estaban Jesús orando. Jesús sabía cuánto habían remado. Jesús sabía cuántos vientos habían sido contrarios. Y entonces decidió entrar en acción. Jesús viene a tu encuentro porque Él conoce tu necesidad, conoce tu problema. Él sabe que estás desesperado nadando solo en medio del mar y del océano, en medio de la oscuridad, sin saber si llegarás a la otra orilla vivo. Y es cuando Jesús, en medio de la noche, en el momento más oscuro de tu vida, cuando estás ahí de noche que no sabes hacer por la angustia, Jesús viene para darte seguridad de que Él está a tu lado. Viene para darte ánimo. Y dice el versículo que en la cuarta vigilia, versículo 25, Jesús fue ellos andando sobre el mar. Y los discípulos se turbaron al andar porque lo vieron caminar sobre las aguas y gritaron: ¡es un fantasma! Pero enseguida Jesús se les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy. Así que Jesús quería darle la seguridad de que aún en medio de las dificultades, de las olas, de las tormentas que azotan nuestra vida, Él está presente para traer calma, para traer seguridad, para traer sosiego, para que tú sientas que Él te acompaña en cada momento de tu vida. Y saben, nosotros enfrentamos temores a diario. Ellos estaban asustados. Y saben, cuando estás desesperado y cuando estás en problemas, terminas viendo fantasmas donde no hay. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Jesús venía caminando. Por supuesto, jamás habían visto a alguien caminando sobre las aguas. Y ver entre la noche esa figura fantasmal que se acercaba entre la neblina, pensaron que era un fantasma que presagiaba ya su propio destino hacia la muerte. Pero ahí, simplemente, en medio del presagio que había en su mente, lo que venía era la salvación y la esperanza. Así que Jesús se acerca. Y quiero decirte que en medio de los temores, los seres humanos tienen diferentes reacciones. Y saben, desde que nacemos enfrentamos temores. Por ejemplo, los niños, cuando están pequeños, tienen temor a la oscuridad, a los monstruos, a los fantasmas, el temor a los animales y a otras cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño, y yo recuerdo que muchas veces me acostaba a dormir y en la noche me levantaba. Y entonces veía hacia la pared y las sombras que se colaban por la ventana y hacían dibujos ahí en la pared de la casa. Yo veía monstruos y yo me tapaba la cabeza. Son los temores que enfrentan los niños. Pero a medida que van creciendo, se reducen los miedos a los animales y a los monstruos y comienzan a crecer los miedos hacia la crítica, el fracaso, el rechazo de sus compañeros y el cambio de imagen. Ya comienza a cambiar los temores y seguimos creciendo
Y entonces surgen en nosotros los temores a las relaciones interpersonales, al rendimiento personal, los logros académicos, los logros deportivos y el reconocimiento por parte de otros. Y a medida que seguimos avanzando en edad, comenzamos entonces a tenerle miedo a la muerte, miedo a la soledad, temor a la enfermedad, el miedo a quedarse solo y no casarse, temor a perder sus padres, temor a quedar pobre. Y saben, ante los temores que nos rodean, muchas veces nosotros podemos quedarnos paralizados. Hay personas que ante el miedo se paralizan, se aterrorizan, se acobardan. Hay personas que ante el miedo no saben qué hacer. Su mente queda perturbada y no saben hacia dónde ir, no saben cómo pedir ayuda. Pero quiero decirte que Jesús viene caminando sobre las aguas porque trae la bendición. Entonces, cuando Jesús se acercó al lugar donde estaban ellos atravesando fuertes vientos, donde estaban ellos enfrentando sus temores más profundos de su corazón, se dan cuenta que es Jesús. Y hay un personaje muy interesante y que me gusta su vida, que se llama Pedro. Pedro salta de una vez y el versículo 28 dice que Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá sobre las aguas. Pedro quería pasar de la experiencia de la barca turbulenta a caminar sobre las aguas igual que Jesús. Pedro sintió que él podía y que si Jesús hacía algo por él, él tendría la experiencia maravillosa de caminar sobre las aguas. Y saben, mis queridos, todos nosotros podemos caminar sobre las aguas, pero hay una condición que nosotros debemos entender para poder llevar nuestra experiencia espiritual más allá del límite de la imaginación del ser humano. Caminar sobre las aguas es una experiencia fuera de nuestra imaginación. Pero Pedro la quería experimentar porque él vio que Jesús andaba sobre ella. Ahora, ¿dónde se encontraba Pedro? En la barca. Pedro sintió que su barca ya no era tan segura. Pedro necesitaba entonces tomar una decisión. Para poner sus pies sobre el agua, tenía que abandonar la barca. Y saben, muchos de nosotros queremos caminar sobre las aguas con Jesús, pero no queremos sacar los pies de la barca. Aunque sabemos que la barca no es segura, aunque sabemos que puede sucumbir en el mar de los problemas, aunque sabemos que nuestra barca, nuestra vida está en peligro de hundirse, Jesús se ofrece y te dice: ven, camina. ¿Y saben lo que hacemos? Titubeamos, pensamos y decimos: por lo menos la barca me mantiene parado, por lo menos la barca me mantiene flotando. Está en peligro, pero estoy flotando. Así que lo que existe entre Jesús y tu barca es una decisión de fe. Es solo la fe la que te lleva a una experiencia más allá del límite. Es la fe la que te permite romper con esa vida pasada, esa barca vieja, dejarla en el mar y avanzar ahora de victoria en victoria hacia Cristo Jesús. Es decir, no vas a experimentar la sensación de caminar sobre el mar de problemas a menos que por la fe creas en la palabra de Dios. Y eso fue, le dijo: ven. No hizo otra cosa, simplemente le dijo: si quieres, ven. Jesús no pone la tarea difícil. Él simplemente le dijo al paralítico: levántate, y él se levantó. Él simplemente le dijo al hombre: ¿quieres sanarse? Sí, sé sano, y se sanó. Jesús pone la decisión sencilla. Somos nosotros los seres humanos lo que nos enredamos en tantos problemas, y aunque sabemos que no estamos seguros, así como estamos, nos quedamos ahí dentro de la barca. Así que Pedro sacó el primer pie y estaba ahí y dijo: está duro, sí, no, ahí, pero no se hunde. Y estaba ahí, un pie en la barca y un pie en el agua.
¿Ya estaba caminando sobre las aguas? No. Y saben que esa es la experiencia espiritual de muchos de nosotros. Queremos tener un pie en el agua y un pie en la barca. Queremos ir a donde está Jesús, pero no queremos despegar el otro pie que nos tiene anclado. Y saben, esa ancla es el pecado que nos ata para que no podamos caminar en una experiencia diferente sobre las aguas con Jesús. Sacó un pie. Y cuando sacó el otro pie, ahí comenzó el milagro. Y saben, mis queridos, a menos que nosotros saquemos ambos pies de la barca, nunca caminaremos sobre las aguas. Así que es hora de dejar nuestra falsa seguridad. A veces nos abrigamos en esa barca del dinero y pensamos que los recursos son los que van a asegurar nuestra estabilidad. A veces creemos que tenemos un buen seguro médico y ese recurso nos va a asegurar una buena salud. A veces pensamos que tenemos una casa y ese recurso de la casa nos va a asegurar un buen hogar. Pero quiero decirte, todas esas son barcas que cuando le pega la primer fuerte viento se hunden. Y cuando se hunde, también se hundimos junto con ella. Así que cuando nuestra seguridad está puesta en las cosas terrenales, estamos expuestos a sucumbir en medio del mar de los problemas y las dificultades. Solamente cuando avanzamos por fe vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Pero saben, ahora Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y comenzó a andar un paso, 2 pasos, y estoy caminando, voy bien. Si es verdad, si se puede caminar. Qué experiencia tan bonita, qué experiencia tan maravillosa. Y mientras caminaba, mira atrás a decirle, estoy caminando sobre las aguas. Y saben, dice la Biblia, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a donde estaba Jesús. Y el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. ¿Y qué pasó? Y comenzó a hundirse. El miedo dice que el amor, el verdadero amor, echa fuera todo temor. Pero cuando quitamos la vista de Jesús, cuando quitamos la atención en el que hace caminar sobre las aguas, cuando llegamos a tener confianza en nosotros mismos creyendo que ya porque caminamos sobre las aguas ya es una experiencia propia y no un milagro que Jesús está haciendo en nosotros, entonces comenzamos a hundirnos nuevamente. Aún muchas personas, aunque comienzan a avanzar al principio por la fe, se atemorizan. Porque algunos pensamos que cuando Cristo nos invita no va a haber problemas, que las olas van a desaparecer. El mar siempre tendrá olas, el mar siempre tendrá problemas, en el mar siempre tendréis dificultades. Por eso dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, alabado sea el Señor. Así que Cristo, ¿qué es lo que hace? Cristo te invita a caminar, pero Cristo espera que tú mantengas tu atención, mantengas tu confianza, mantengas tu mirada fija en Él para que las olas no te atemoricen, para que los problemas no te hagan desfallar tu fe, para que no comiences a hundirte nuevamente y a perder la experiencia de caminar sobre las aguas con Cristo Jesús. Y saben, cuando el pueblo de Israel estaba atemorizado, el Señor le mandó a decir con Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 8, dijo, Jehová es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temáis ni os atemorices. Siempre la promesa de Dios es una invitación constante a creer por la fe en la palabra de Dios,
a desechar el temor, la duda, a desechar todas aquellas cosas que nos atan y que no nos dejan tener una experiencia diferente con Jesús. A abandonar nuestra barca, a abandonar nuestras propias barcas para ahora caminar en las aguas al lado de Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia de caminar sobre las aguas con Jesús y estar en la barca? ¿Saben cuál es la diferencia? Que cuando tú estás en la barca, estás solo a tu propio riesgo. Pero cuando caminas sobre las aguas con Jesús, aunque quieras, o aunque en algún momento tu fe falle, o en que algún momento una ola te asuste y tú comiences a hundirte, tienes la oportunidad de decir como Pedro: Señor, sálvame, sálvame que perezco. Y esa es la experiencia y el clamor de miles y miles de personas en este planeta, cuando entienden que ya sus fuerzas no son suficientes, cuando comprenden que ya ellos mismos no pueden salvarse, cuando comprenden que nada de lo que hacen trae paz a su corazón, que por más que lo intenta fracasa una y otra vez, entonces del corazón sincero saldrá un: Señor, sálvame. ¿Qué puedo hacer? Señor, haz algo por mí. ¿Y saben lo que va a ocurrir? ¿Saben lo que va a ocurrir? Cuando el auxilio, o cuando marcas el 911 del cielo para pedir la ayuda, el cielo no falla. La mano poderosa, creador de este universo, extenderá tu mano para tomarte y decirle: no temas, y volverte a poner a su lado y caminar contigo rumbo a la orilla de la playa. ¿Saben, mis queridos? Hay muchos que están en su barca en esta noche y que necesitan abandonarlas para seguir a Jesús. Hay muchos que están aferrados a su barca y está siendo golpeada fuertemente por tantas dificultades y problemas, que esta noche es el momento de decir: Señor, sálvame que perezco. Todo el que reconozca su incapacidad de salvarse por sí mismo, todo el que reconozca que el cielo solamente lo alcanzarán los que se aferran a Jesús, los que creen por la fe en su nombre, son los únicos que recibirán el auxilio presto del cielo. Saben, hay muchas personas que claman a Dios. Hay muchas peticiones que le hacemos al cielo. Y a veces decimos: Señor, pero ¿por qué tú no respondes? Hay muchas personas que le piden a Dios cuantas cosas creen y la respuesta no es oportuna. Y a veces algunos se frustran y dicen: pero ¿por qué a mí Dios no me responde? ¿Saben por qué? Esta mañana el pastor decía que Dios no va a dar muchas veces la respuesta de lo que tú quieres, sino de lo que tú necesitas. Y cuando tu corazón está necesitado de la gracia de Dios, y cuando un alma verdadera está anhelando el encuentro con Jesús en medio de las aguas, y cuando un corazón sincero reconoce que ya no puede con la carga que hay en su corazón, y se rinde ante el Maestro, sabiendo que es Él el poderoso, el creador del universo, y clama, la ayuda vendrá inmediata. El auxilio será pronto, porque Jesús está listo y presto para todo aquel que quiera abandonar su barca y embarcarse en un camino con el rumbo sobre las aguas, sobre el mar, sobre los problemas, rumbo a la Canaán celestial. Esta noche es la oportunidad para que nosotros podamos decir: Señor, sálvame. Yo no sé de qué necesitas ser salvado tú esta noche. No sé qué nivel de salvación estás necesitando. Saben, puede que esta noche haya algún hermano que su fe está flaqueando y como Pedro se está comenzando a hundir el agua y necesita ser levantado en la gracia de Cristo Jesús. No sé si en este lugar hay algunos que se está sumiendo en la depresión y necesita ser salvo por la gracia de Cristo Jesús. Yo no sé si esta noche hay alguno que su hogar se le está hundiendo y necesita un Señor, sálvame, para que le levante y le restaure su casa. Pero no sé si esta noche hay un alma que está sumida en la tristeza y el pecado y sabe que necesita ser transformado por la gracia de Cristo Jesús. Y esta noche es la noche de la salvación. Esta noche es la noche del brazo extendido de Dios. Esta noche es el brazo extendido del poderoso que te va a decir: aquí estoy. Te levantará,
te pondrá sobre roca firme y te dirá, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese Jesús de hace 2000 años es el mismo Jesús de hoy. El Jesús que caminó sobre las aguas es el mismo Jesús que camina a tu casa. Es el mismo Jesús que entendió a sus discípulos, también entiende tu problema y tu necesidad. Es el mismo Jesús del pasado que murió en la cruz, ahora es el resucitado que está presto para auxiliar a aquellos que necesitan de la salvación. Y yo quiero esta noche hacer 2 oraciones especiales. En primer lugar, quiero hacer una oración por todos aquellos que esta noche quieren decirle, Señor, sálvame del pecado, porque sin ti no puedo hacer nada. He intentado muchas cosas. Mi barca está naufragando. Estoy sumido en tantas dificultades y he buscado solución, pero no la he encontrado. Y hoy entiendo que solo en Jesús hay solución. Es el único que tiene la respuesta para mí. Si es en esta noche te encuentras en este lugar y deseas decirle, Señor, sálvame, sálvame de mi vida de pecado, entonces te invito a que te levantes ahí donde estás para orar por ti. ¿Hay alguien esta noche que quiere decirle al Señor, Dios te bendiga? ¿Hay alguien más que sabe que su vida necesita ser transformada por la gracia de Jesús y que necesita ese brazo poderoso que lo levante de ese pozo de tiniebla y de dificultades en que se encuentra? Que entiende que solo Jesús es el que puede dar con su poder la solución a su problema. Entonces levántate en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios en esta hora. Pero quiero hacer una segunda oración. Quiero hacer una segunda oración por aquellos que como Pedro caminan sobre las aguas, pero los problemas están hundiendo su vida. Y hoy necesitas decirle, Señor Jesús, restáurame, levántame. Estoy cayendo en algún problema que quiera azotar mi vida, pero clamo a ti para que en tu nombre sea yo victorioso. ¿Hay alguien, algún hermano de iglesia que siente que su vida necesita de la intervención poderosa de Jesús? Entonces te invito a que te coloques en pie. Porque hoy vamos a orar al Señor para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Vamos a orar al Señor para que el Dios que puede conocer a un grupo de hombres indefensos en medio del mar, también pueda ir a tu casa esta noche. En medio de la dificultad y los problemas que estás enfrentando ahí en casa, que puede ser que nadie lo sepa, porque tú lo estás sufriendo solo en casa, porque tú estás sufriendo ahí con tu familia sin que otros se enteren porque te da vergüenza. Que estás ahí solo en casa en la noche llorando cuando todos se duermen y ahí en medio de la vigilia de la noche te despiertas llorando porque no encuentras solución. Quiero decirte, Jesús está ahí contigo a tu lado. Solo tienes que permitirle que su presencia te acompañe. Y como Pedro decirle, Señor, sálvame, aquí estoy. Ya intenté todo, pero no funcionó. Ahora solo me queda Jesús. Dios eterno, Padre de amor y de misericordia, tu bondad es por todas las generaciones. Tu misericordia es infinita y en tu amor tú nos llamas en esta hora para que nos rindamos totalmente delante de ti. ¿Cuántos temores azotan nuestras vidas? ¿Cuántas olas están golpeando nuestra barca que está a punto de sucumbir en medio de los conflictos, en medio del pecado que azota nuestras vidas? Pero confiamos y tenemos la plena seguridad que tú vendrás a nuestro auxilio, aún en nuestra noche más oscura, ahí estás tú. Cuando creamos que ya no tenemos solución, ahí estás tú. Y en este lugar hay un grupo que se ha levantado, Señor, diciendo necesitamos ser salvos del pecado. Necesitamos deshacernos de nuestra barca para comenzar a caminar con Jesús sobre las aguas. Bendícelos, Padre. Dale la confianza y la seguridad que Cristo está a tu lado. Dales a ellos la certeza que Jesús tiene el poder para actuar en su vida y que a partir de ahora puedan confirmar una vez más que Jesús es el único que tiene la solución para sus problemas. No sabemos cuántos vinieron a este lugar buscando respuesta a las inquietudes de su mente y de su corazón. No sabemos cuántos vinieron a este lugar sabiendo que en su casa hay un infierno de problemas y que cuando vuelva van a enfrentarse a esta situación. No sabemos cuántos vinieron a este lugar
con necesidades profundas en su alma, por conflictos que lo azotan y que no lo dejan en paz. Pero esta noche Jesús ha venido en medio de la oscuridad a nuestro lago para acercarse a nuestra barca y decirnos: no temas, yo soy. Confiamos en esa promesa. Nos aferramos a tu mano. Y pongo en tus manos también, Señor, a aquellos que como Pedro caminan sobre las aguas, pero muchas veces las olas le hacen temer y a veces tienden a hundirse. Pero en el nombre de Jesús, tú le extiendes la mano para levantarlos, para sentarlos sobre roca firme y para decirle: no temas, yo estoy contigo. Que podamos salir de este lugar seguros y ciertos que tu bendición irá con nosotros. No queremos irnos sin tener la plena seguridad que Jesús está a nuestro lado y que va a acompañarnos a casa y que va a sacarnos de la barca que nos se va a hundir para que nos lleve ahora caminando sobre las aguas de regreso a casa, confiado de que tú vas con nosotros. Porque si tú no vas con nosotros, nosotros no podemos andar. Porque si tú no vas con nosotros, no podremos caminar. Pero en tu nombre hoy nos refugiamos y confiamos en tu promesa, confiamos en tu palabra que es fiel y verdadera. Y hoy, Señor, nos rendimos ante tus brazos para que nos lleves a una experiencia transformadora al lado de Cristo Jesús. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.